Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Joseph Zárate, peruano, orgullosamente peruano. Y nosotros también nos sentimos orgullosos de tenerlo. Periodista, escritor, y nos va a contar de sus libros, de sus proyectos y más. Gracias, Joseph, por estar conmigo, con nosotros. Queremos hablar primero, o quiero hablar primero de tus dos libros, ¿no? Ujú. De Guerras del Interior y de Algo Nuestro sobre la Tierra. En Guerras del Interior son tres historias, justo escuchaba en algunas entrevistas que has dado, un poco sobre la extracción, sobre el medio ambiente, sobre la importancia, un poco que a veces los citadinos o la gente que vivimos en ciudad nos olvidamos de la importancia de cuidar el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo Ujú. nace este proyecto? Sí, bueno, Guerras del Interior es un libro que nace a partir de los primeros años en los que yo me dediqué a escribir crónicas, digamos, reportajes narrativos, digamos, de largo aliento, sobre hombres y mujeres o comunidades que viven en las zonas rurales del Perú, sobre todo en la selva y en los Andes. Y estas personas se enfrentan a poderes mayores que ellos, una mafia, un Estado responsable, eh, digamos, eh, fuerzas que violentan de alguna manera sus territorios. Yo tenía un acumulado, una serie de trabajos, y en el año 2015 lo que yo tomé la decisión de hacer un libro que compilara esos textos, pero yo dije, oye, pero ¿de qué se trata en realidad este libro? O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y esa fue la razón por la que me demoré 3 años más para poder decantar, ¿no? Decantar el libro, y me quedé con tres historias que giran en torno a tres recursos naturales: la madera, el oro y el petróleo, que son recursos naturales que, como sabes, han sido muy importantes para la construcción del Estado de la República del Perú y en realidad de todas las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Desde la época de la colonia hasta el día de hoy. Entonces, Guerra en el Interior nace de un poco de esa reflexión que me tomó varios años, y también de entender qué vínculo personal tengo yo con esas historias, ¿no? En el libro yo cuento un poco hacia el final del libro, en este epílogo más personal, sobre cómo esta historia de mi abuela, la historia de migración de mi abuela, porque ella nació en la Amazonía, de alguna manera condicionó mi mirada y mi interés por esta geografía, ¿no? Entonces, un poco de eso nace el libro. Ujú. Y es un libro bastante actual porque, Mm. justo como comentábamos, con el que arranca el libro es este caso Sagüeto que ha sido hace poco, Ujú. ha recibido una sentencia después de más de 11 años, Ujú. bueno, casi 11 años, pero además porque son temas que todavía nos siguen tocando, ¿no? Son Ujú. temas que, o sea, se sigue extrayendo y se sigue depredando la selva Ujú. y los recursos sin ningún tipo de control o de, no sé, de fiscalización, Sí, ¿no? sí, 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 Entonces, totalmente. imagino que también es, o sea, lo que te queda a ti también es un libro que trasciende el tiempo, porque fue escrito ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, desgraciadamente sigue teniendo actualidad, ¿no? Y digo desgraciadamente porque lo que el libro cuenta son historias reales, ¿no? O sea, no son cosas que yo me inventé. Y es un libro que también te hace pensar un poco, no solamente en qué cosa es el progreso para unos y para otros, o qué cosa es el progreso, digamos, ¿A costa de qué, no? cuál es el costo de ese progreso, sino también te habla sobre el acceso a la justicia, ¿no? Yo Ujú. creo que el Perú, como muchos otros países latinoamericanos, es el ejemplo perfecto de que quienes pueden acceder a la justicia son aquellos que tienen recursos económicos, que tienen contactos, ¿no? Y sobre todo son gente, pues, que históricamente ha pertenecido a ciertas élites económicas, políticas. Nuestros estados han sido construidos desde su base, dándole la espalda, digamos, a los pueblos indígenas, ¿no? Hasta el día de hoy eso no es ninguna novedad. Uno se puede acercar a los libros de historia y puede ver cómo recién, hasta pasada la mitad del siglo XX, recién la población indígena podía acceder al voto, ¿no? Ujú, claro. Entonces yo creo que el libro, como muchos otros libros también, usa las herramientas de la crónica, que es básicamente contar una historia real para transmitirte emoción, experiencia y conocimiento, y a través de esa operación construir un puente de empatía, ¿no? Entre esa realidad que uno piensa que es ajena, Ujú. ¿no? Como esta matanza de líderes indígenas en la selva, defendiendo su territorio, y nosotros que vivimos en la ciudad, ¿no? Porque Ujú. muchas veces la gente en la No ciudad cree. no quiere saber, es que ni siquiera es que no sabe, no quiere saber, ¿no? Negamos eso que está ocurriendo en el interior del Perú, y yo creo que el libro lo que hace es
zamaquearte, ¿no? Ujú, Para que ujú. tú te des cuenta que sí, sí hay una relación, ¿no? Sí, te juro que cuando yo lo terminé de leer, creo que la segunda es la crónica de esta mujer que se enfrenta a la minería. De Máxima Cuña. Así es. Y de verdad que pensé, no voy a volver a comprar oro. ¿Para qué me sirve el oro? No tengo, no tiene sentido. O Claro, sea, claro, sí lo claro. pensé, porque, claro, o sea, ¿qué estás, a costa de qué, como decimos, ¿no? Y bueno, el otro, que es algo honesto sobre la tierra, me pareció genial lo que tú contabas, que acompañaste a estos enterradores, por así Sí, decirlo. sí. Ahora, ¿cómo es que ingresas a este mundo? O sea, pensaba, como que postulaste, oye, quiero trabajar, o solamente fue el tema de la investigación. Sí, en ese momento, que era un año muy, muy complejo, muy perturbador para todos y todas en general, yo estaba trabajando en la redacción de IDL Reporteros, que es un medio de periodismo investigativo. Y como todo se cerró, o sea, Lima entró en cuarentena y demás, decidimos con el equipo de investigación dedicarnos a investigar el subregistro de muertos. Es decir, mientras el gobierno peruano estaba diciendo que había X número de muertos, en realidad había 3, 4 veces más, ¿no? O sea, en ese momento, según las cifras de ese año, el Perú era el país con la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, ¿no? O sea, el sistema de salud está totalmente quebrado, ¿no? Roto. Entonces, en ese proceso de investigación yo me acerqué a este crematorio llamado Piedra Ángel, que todavía existe, y comencé a entrevistar a los dueños, a los trabajadores, en su mayoría, en su gran mayoría eran ciudadanos venezolanos, migrantes que habían venido a Lima para trabajar, huyendo de la crisis de su país. Entonces, en ese momento yo les propuse que si sería posible poder acompañarlos a ellos en su trabajo, pero no acompañarlos como un periodista más, sino como un trabajador más, es decir, ponerme el traje, no sé, la protección, todo, el mascarilla, y ir con ellos a cargar, a cargar los cuerpos, y eso hice durante varios meses, hasta incluso parte del 2021, ¿no? Entonces, y yo lo que hice fue sobre todo un trabajo de documental, de recoger las voces de estas personas, que ellos fueran los protagonistas de estas historias que yo fui escribiendo. Entonces, el libro sobre este acontecimiento es un libro más polifónico, ¿no? em, que digamos que lo que hace es tratar de hacer un viaje, ¿no? Porque está dividido en dos partes sobre todo, y cada una de esas partes tiene dos subpartes a la vez. La primera parte es cuando no podíamos enterrar a nuestros muertos, eran cremados solamente, y la segunda es cuando ya los podíamos enterrar. Entonces es un libro en realidad que habla acerca de qué pasa, qué ha pasado, qué está pasando dentro de nosotros cuando todo ritual de la muerte se suspende, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que los seres humanos frente a aquello que no entiende, que no comprende, construye ciertas narrativas y yo creo que los rituales son narrativas también para poder Son comprender eso. cierres también, ¿no? Y en ese momento, Así no es, ver a tu muerto, no saber, te dejaba como que un espacio abierto que faltaba llenar, ¿no? totalmente, ¿no? Y uno va construyendo sentido, ¿no? Y yo creo que los rituales funerarios, ciertas formas de religión, de espiritualidad, lo que hacen es, de alguna manera, darle sentido a eso que es incognoscible, ¿no? Como la muerte, ¿no? Entonces, pero también es un libro que habla acerca de cómo en medio de la pobredumbre humana, que surgió también porque había muchos intereses económicos, abusos, también se imponían ciertas formas de la humanidad, de nuestra humanidad, como la solidaridad, el cuidado por el otro, etcétera. Entonces, el libro nació un poco de esa urgencia y también porque en un momento me enfermé yo también de COVID y con mi esposa. Y yo dije, bueno, si me voy a ir, al menos quiero escribir algo que cuente lo que yo vi, ¿no? Como reportero. Eso, ¿no te dio miedo? Porque trabajar, o sea, con cadáveres, la gente en esa época no sabía, no sabía, Mm, mucho desconocimiento, mucho temor. Y encima que tú tenías el conocimiento que, oye, nos mm. están mintiendo, nos están diciendo que, como dices, hay un X número de muertos y es muchísimo más, ¿no te daba temor? Sí, sin duda, yo creo que a todos nos ha dado temor. De hecho, yo, como te contaba, en ese momento los peruanos, todos, casi todos, estaban encerrados en sus casas. Yo nunca estuve encerrado porque todo el tiempo estuve afuera Claro, sí, trabajando. no, entiendo. Entonces era como recorrer una ciudad enfantasmada todo el tiempo, ¿no?
Por Eh, parte era bonito, ¿no? Hasta estar solo en la calle, encontrar Lima sin tráfico era algo... Por lo menos probable, yo lo disfrutaba cuando iba en la bicicleta. sí, sí. Era como que, ¡ay, qué rico! La calle para mí. Sí, es que fíjate tú, ¿no? Lo que tú dices es parte digamos, de la multiplicidad de percepciones de lo que uno va enfrentando, ¿no? Ciertamente nosotros estamos acá, ¿no? Vivimos en Magdalena, relativamente cerca del mar, un distrito tranquilo, ¿no? De clase media. Claro, nuestra experiencia en la pandemia era muy diferente de las que viven en Comas Sí, o el claro. Cono Norte, donde no salir a la calle supone no comer un día, Sí, claro, ¿no? había Entonces, mucha gente que estaba... claro, entonces yo creo que mi papel como reportero era dar cuenta de eso, de esa Ujú. multiplicidad de percepciones, ¿no? Y que la gente no olvidara eso, ¿no? Entonces, sí tenía miedo, yo asistía a muchos funerales ajenos, digamos. Mi madre se enfermó, mi padre se enfermó, de hecho, mi papá, que era un hombre, digamos, que vivía en el centro de Lima, se enfermó de COVID sin vacuna y después se enfermó de COVID en el 2021 otra vez con vacuna y eso le generó un problema en los pulmones que decantó en una fibrosis y falleció, ¿no? O sea, falleció no en esos años, Ujú, pero pero a al final, consecuencia. claro. Así es. Entonces, miedo había, yo creo que todos hemos estado cerca de alguien que ha perdido un familiar o hemos perdido un familiar y es una herida que yo creo que hasta el día de hoy, una herida psicológica, Ujú. que hasta el día de hoy no, yo creo que todavía no hemos calculado la cicatriz que nos ha dejado eso. Ahorita no queremos pensar, Sí, claro, ¿no? es De cierto. hecho, el libro tiene sus lectores y demás, pero no ha tenido tantos lectores como Guerras del Interior. Ujú. Y yo creo que es por el tema, porque es un libro denso, digamos, pero hasta que vuelva otra pandemia donde volveremos un poco a pensar en eso, ¿no? Claro, es que solemos a veces tapar, creo que es algo, no sé si bien peruano o bien latino, que es como que esto es feo, entonces lo tapamos, lo escondemos, lo metemos debajo de la alfombra y ya seguimos nuestra vida. O sea, Mm, tenemos, sí, por un lado esa resiliencia de salir adelante, mm, de encontrarle como que la ventana, por así decirlo, cuando se nos cierra la puerta, sí, somos creativos, etcétera, pero al mismo tiempo no terminamos de cerrar y de sepultar de alguna manera esto mm, que para, oye, aquí empezamos de nuevo, pero teniendo el conocimiento de para hacerlo mejor, ¿no? Si no es como sí, un bueno, ya pasó, ya déjalo ahí, ya fue, ya no sé. Y sí, también por eso hay muchas cosas que repetimos y ujú, decimos, oye, lo acabamos de ver, hablamos en política y etcétera, pues, ¿no? mm, Em, sí, pero yo creo que más que latinoamericano es algo muy humano, que es universal. Yo creo que pero creo que a nosotros sí, nos falta más aprender de nuestros errores. puede ser, sí, sí, puede ser. Por eso tenemos, creo, los gobernantes que tenemos. Totalmente, totalmente, sí, sí, tienes Porque no lo razón. ves tanto. Aunque bueno, Europa ahorita está fregado, pero algunos países. Bueno, no, creo que sí. Sí es muy humano, Sí, porque es mira muy lo que está humano. pasando ahorita en el mundo y es como que no, sí. Sí, sí, Somos sí. todos iguales. Em, Y bueno, te hablo también del miedo porque en el otro libro también te enfrentas a, o sea, cuentas historias y te enfrentas, como dices, a Sí. bandas criminales, a grandes empresas, o sea, Mm. no es sencillo tu trabajo de periodista. Aún así sigues haciendo esto. Sí, lo que pasa es que yo creo que, mm, o sea, yo creo que para alguien que se dedica a este trabajo, ¿no? Ciertamente hay ciertos riesgos, ciertamente hay riesgos físicos, riesgos emocionales, psicológicos, ciertamente lo hay. Ujú. Sin embargo, cuando yo comparo mi experiencia como reportero y el peligro que yo pueda pasar comparado con la de los líderes, lideresas, activistas como Edwin Chota, por ejemplo, que has mencionado al inicio de la entrevista, o sea, yo en verdad no pareciera que yo no tengo ningún peligro porque finalmente, y tú esto lo sabes bien, ¿no? Nosotros somos especialistas en exponernos al caos del mundo, al caos de esta ciudad, ir a barrios que no son nuestros barrios, ir a realidades que no son nuestras propias realidades, para poder contar una historia, pero siempre volvemos a nuestra Claro. casa. Salimos de ahí. Claro, salimos, pero hay gente que se queda. Y yo creo que esa es la gente que realmente es la que tenemos que tratar de proteger, ¿no? Ujú, Porque, claro. por ejemplo, ahora, ¿no? Yo he estado hace unas semanas, he estado recorriendo parte digamos, de la selva norte del Perú. Estuve en el río Nanay, donde seguramente sabes que
ahí hay una gran economía ilegal que es la economía ilegal de oro, ¿no? Hay dragas en los ríos y demás. Y ahí la gente está muy preocupada, muy asustada porque ya hay evidencia científica del Instituto Ciencia, ¿no? Que es una ONG que investiga estas cosas, que hay presencia de mercurio en los peces Sí. y en los seres humanos, las personas que viven ahí. Pero a pesar de eso, el Estado, el gobierno regional, hace muy poco para poder resolver ese problema y la gente está amenazada o muchas veces hay muchas comunidades que se meten a trabajar en esa economía ilegal porque no tienen otro medio de subsistencia, ¿no? Ellos me dicen, bueno, siempre nos dicen que hay que dejar esa economía, pero yo con qué educo a mis hijos, con qué les doy de comer. Entonces no hay una opción. Entonces los dirigentes que están resistiendo ahí son amenazados, amenazadas sus familias. Claro, yo voy ahí, seguramente me amenazan y demás, pero yo voy a volver a Lima. Ellos se quedan ahí. Entonces, yo creo que eso es muy importante siempre como señalarlo, ¿no? Claro. Sí, eso. Además, bueno, como nosotros como periodistas y por la exposición y de alguna manera la gente sabe quién es Joseph Zárate. Entonces, si algo te No, llama no la estoy seguro atención, si sepa. yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, por lo menos Yeah. yo, por ejemplo, llegué a ti Mm, por un amigo. O sea, la gente te lee. qué bueno saberlo. Y a lo que voy es, si algo te llegara a pasar a ti, estoy segura que la investigación sería mucho más, o sea, habría mucho más premura en encontrar a los culpables que probablemente si le pasara a una de estas personas que viven en la zona, ¿no? O sea, eso Mm, es triste, ¿por qué? Porque eres un periodista y los periodistas, o sea, obviamente todos vamos a contar la historia, quién es este hombre y etcétera, y porque también vives en Lima. Y totalmente, entonces, sí. o sea, lamentablemente tenemos de alguna manera ese privilegio por la Mm. carrera y por la zona. Pero bueno, hablando justo de tu viaje, me contabas que es parte de un libro que estás trabajando ahora. Sí, sí, yo en el año 2023 yo trabajaba para una fundación que se llama Beast, ¿no? Projects, que es una fundación bien interesante porque lo que hace es impulsar talleres, digamos, espacios de educación para, para las comunidades que viven en la Amazonía, en las zonas rurales, para que estas comunidades puedan aprender o desarrollar herramientas audiovisuales para que cuenten sus propias historias. Es decir, que ya no vaya gente de afuera que cuente sus historias, sino ellos mismos cojan la cámara, cojan el micrófono, la cámara de fotos y generen sus propias narrativas, ¿no? Entonces fui en ese viaje durante 3 meses con dos compañeros que también trabajan en la fundación hasta el día de hoy. Claudi Carreras, que es un curador catalán, y un fotógrafo que se llama Andrés Cardona, un gran fotógrafo, ¿no? Colombiano, amazónico. Y los tres viajamos, hicimos más o menos la ruta que hizo Francisco Orellana hace 5 siglos, desde los Andes de Quito hasta el Atlántico brasileño en Belén do Pará, más o menos. Y entrevistamos a mucha gente, conocimos a un montón de personas que están produciendo conocimiento desde la cuenca amazónica. Parte de esa investigación se tradujo en una plataforma web que se llama La Amazonía es aquí, donde hay una serie de fotos, videos y crónicas que escribí yo sobre ese viaje. Y luego hicimos una exposición muy grande en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que se inauguró en noviembre del año pasado y duró hasta el verano de este año, y donde había artistas amazónicos de todos los países que conforman ese territorio. Y de esa experiencia, yo tomé la decisión de escribir un libro, pero no solamente tomando ese viaje, porque yo creo que 3 meses parece mucho, pero no es tanto. Entonces postulé a algunas becas a partir de esa experiencia primera para poder profundizar, ¿no? Porque los periodistas siempre intentamos profundizar, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve este premio que da la Biblioteca Británica y el Life Festival, que es un premio de literatura para proyectos de libros sobre las Américas. Entonces, postulé, me dieron el premio, después me dieron una beca de la Fundación Gabriel García Márquez. Es una de las más importantes de Latinoamérica, por lo menos. Sí, sí, y con esas ayudas, y con esas ayudas, pude ya, digamos, hacer este viaje ahora que estoy haciendo entre junio, sí, más o menos entre junio y agosto, digamos,
Hice la primera parte, que es Ecuador, Perú, ¿no? Y ahora he venido unos días para estar aquí con mi familia, con mi esposa, digamos, lo que es su cumpleaños. Extrañan además. Sí, sí, sí. Y luego de eso vuelvo a Colombia y de Colombia al Brasil, ¿no? Y ya hasta la COP30, que es un evento importante, que es la cumbre climática que se va a hacer en la Amazonía. Ahí acaba la investigación y después ya se supone que el año que viene ya me dedico a escribir, ¿no? Es la parte más tediosa, ¿no? Sí, es la parte más tediosa, más difícil para mí. Si yo pudiera juntar a todos y contarles lo que vi y no Ya. escribir, sería mejor. Sí. Pero eso es un poco en lo que estoy ahora. Espero no sé, tener la capacidad, porque contar el río y todo lo que ocurre ahí te sobrepasa, ¿no? Te sobrepasa. Si contar nomás lo que ya ves aquí en tu barrio, te sobrepasa. Imagínate exponerte el río, y todo lo que pasa allí. Es muy complicado, ¿no? Sí. Y imagino que va a ser un poco, o sea, un poco de todo, por así decirlo, Mm. porque es de alguna manera, imagino, una crónica de viaje, pero también es una investigación de un recorrido anterior y de exponer también qué está pasando en esta zona, como decías, por ejemplo, el tema del mercurio. Es algo bastante completo, entonces por eso se hace también bastante complejo, ¿no? Sí, sobre todo porque en parte de la investigación que yo hice me di cuenta que la mayoría, o casi todos en realidad, libros que existen sobre el viaje por el Amazonas, estamos hablando de las primeras crónicas, no sé, de Carvajal, de 1542, ¿no? Cuando fue ahí Orellana y él puso el nombre de las Amazonas al río, hasta el día de hoy. O sea, esos libros que existen son escritos sobre todo por hombres, la mayoría, o sea, todos, casi todos son por hombres blancos, europeos, ¿no? O norteamericanos. No he encontrado todavía, seguramente hay, pero debe estar por ahí, un libro escrito por, no sé, pues por un latinoamericano marrón, digamos, que tenga No importa. a color puerta, chaufa, ¿no? Como yo, y que tenga alguna conexión familiar con la Amazonía. En mi caso, mi abuela pues nació en una comunidad indígena. Entonces, no es que yo quiera ser adánico, ¿no? Pero eso me da como curiosidad y me da que pensar. Que es Sí. diferente, es como hay un vínculo mayor de una persona Mm. extranjera, una persona que es, o sea, el Amazonas es del Perú y finalmente como peruanos somos parte del Amazonas, pero además tú tienes un vínculo especial de tu abuela, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ella es muy importante, ¿no? En esta historia porque yo creo que mi conexión con la Amazonía viene por ella, ¿no? Yo creo que todas las personas resonamos con geografías diferentes, ¿no? Hay personas que resonan más con, no sé, con el mar, otras con la montaña o con los desiertos o los nevados o una combinación de esos paisajes. En mi caso, yo resueno más con la selva porque me crié en la casa de mi abuela, comía Juane, tacacho con cecina, la música, o sea, todo eso, a pesar de que vivía en Lima, me nutrió y hizo que de alguna manera me interesara por lo que ocurre allí, ¿no? Entonces, yo creo que el libro, a pesar de que es un libro sobre viajes, tiene que ver un poco también sobre entender un poco de dónde viene mi familia, de dónde vengo yo. Es una indagación también personal. Y también tratar de explicar cómo la Amazonía, y en particular la relación que tienen las comunidades con el río, ¿no? Ha sido sobre todo retratada por gente que no está necesariamente vinculada de una manera profunda con ese espacio, ¿no? Ujú. Entonces, los imaginarios que tenemos de la Amazonía han sido construcción de esos relatos, Claro. ¿no? Entonces, lo que me interesa es ahora extremar la operación de mis dos anteriores libros, es decir, que sea más polifónico, que haya más voces de otros, ¿no? Donde no solamente sea mi punto de vista, sino que haya gente del territorio hablando acerca de lo que experimentan en ese espacio, no solamente en el bosque, sino también en las ciudades amazónicas, que es un espacio bien particular, ¿no? Bien, Sí. bien mezclado, bien diverso, ¿no? Entonces, en fin, son muchas cosas que tengo que ver la manera de hacer encajar y de expresar en Sí, palabras.
manera de fluir como el río. Sí, 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 sí. Ahora, lo que tú escribes es no ficción. Sí. ¿Has pensado en algún momento en hacer ficción también? Porque, si bien Mm, es cierto, o sea, la crónica se alimenta también de mucho de la literatura, ¿no? De la sí, ficción en la forma de contar las historias. sí, sí, sí. Yo creo que esto lo decía un escritor, pero no me acuerdo ya su nombre, pero creo que en la operación de percibir la realidad, ¿no? Hay mucho de ficción, es decir, hay una construcción intelectual que opera dentro tuyo cuando, no sé, observas, por ejemplo, el atardecer, observas la realidad, observas una flor, observas un jardín, ¿no? Es decir, lo que tú vas construyendo intelectualmente de esa imagen no es la misma la que yo construyo a la que tú construirías. En esa operación creo que hay mucho de ficción. Hay sentidos que tú le das a eso que estás observando Claro. que tú no le das, ¿no? Entonces, por eso las crónicas son muy distintas, ¿no? O sea, tú podrías hacer una crónica, no sé, sobre el puente que han construido ahora, que es horrible, ¿no? Y yo también ir al mismo lugar y esas crónicas, aun cuando lo que estamos retratando es real, ¿no? Van a ser distintas, Claro. ¿no? Entonces, creo que en esa operación hay de ficción también, ¿no? La ficción para mí es como una herramienta, ¿no? Humana que tenemos todos para construir sentido, ¿no? Entonces, yo creo que mis materiales son de la realidad y yo sigo trabajando con esos materiales. Nunca ha habido en mí una necesidad de querer escribir una novela, un cuento, no, no. No, o sea, creo que en mí hay como el reto de salir al mundo, exponerme al mundo y tratar de elaborar cosas con los materiales que me da la realidad. Lo que sí me gustaría es explorar más la forma, ¿no? Es decir, por ejemplo, estoy pensando mucho en qué herramientas de la poesía, por ejemplo, puedo incorporar dentro de este libro que voy a escribir, ¿no? Claro. O del testimonio, o, no sé, de herramientas, por ejemplo, de la poesía documental, del archivo. La forma, más que inventarme un mundo en mi cabeza, no tengo tanta imaginación tampoco, pero creo que va por ahí, ¿no? Que escribir una novela, ¿no? Ahora, no me cierro a eso de repente en algún momento, pero ahorita no tengo esa necesidad, Claro, porque ¿no? bueno, Hemingway, por ejemplo, vivía mucho para poder escribir ficción. Al final, Por todo lo que supuesto. tú vives también construye podrías, como dices, no te cierras, pero quién sabe en unos años, todo lo que has vivido podría ser. Sí, no lo sé, no lo sé, pero ahorita en verdad que ahorita es más estoy preocupado en cómo escribir esto que te contaba, ¿no? O sea, cómo expresar algo que es grande, enorme, ¿no? En palabras escritas, ¿no? Sí, en eso estoy pensando ahora, ¿no? Claro. Ahora, tú también enseñas. Yo te conozco por un taller muy chévere que llevamos. Bueno, que llevé contigo. Sí. ¿Vas a seguir también con esos proyectos de enseñanza? Ujú. ¿Es difícil enseñar? O sea, imagino que igual todo el que se inscribe, no todos tienen de alguna manera el talento. Y no diga que yo lo tenga, no creo. Pero por lo menos es como que debes haber leído cada cosa que dices, uy, no, esta persona no le veo futuro, no sé. No, o sea, yo creo que lo más importante para alguien que quiere escribir es, digamos, es cultivar su mirada, ¿no? La mirada, cómo miras el mundo, ¿no? Y yo creo que lo literario está ahí, en cómo miras el mundo, ¿no? Cómo construyes sentidos a partir de lo que observas. Porque después, la parte más técnica, digamos, de escribir yo creo que puedes aprender ciertos rudimentos, ¿no? Pero la mirada me parece que es lo más importante, ¿no? De repente no tienes la habilidad para la palabra escrita, pero de repente sí para otras formas narrativas, no sé, el documental, el cómic, etcétera, ¿no? O sea, hay otras formas narrativas que puedes echar mano de eso. Entonces, pero creo que lo más importante es la mirada, ¿no? Cultivarla, no perder esta capacidad de asombro ante el mundo, ¿no? Leer de todo, escuchar de todo, vivir. Yo creo que eso es una cosa fundamental para poder contar una historia, ¿no? Entonces, yo como profesor, digamos, a mí me encanta enseñar, ¿no? Me encanta enseñar, de hecho, es con lo que yo me gano la vida, ¿no? Ahora.
Yo estoy enseñando no ficción en la maestría escritura creativa en la Universidad Católica desde el año pasado. Antes de eso enseñaba periodismo literario en la UPC. Entonces, pero ahora estoy abocado a la enseñanza en la universidad y en los talleres, o charlas que me invitan, o talleres que yo mismo organizo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí también me hace ir repensando mi propia práctica, ¿no? Ir leyendo, cultivándome, actualizándome, ¿no? Y yo creo que eso es muy bacán, ¿no? Y espero poder seguir dedicándome a eso hasta que mi cerebro deje de funcionar. Sí, porque en verdad yo siento que, o sea, yo no me veo a mí mismo como editor de un medio o dirigiendo un medio, no, no me veo así, yo quisiera seguir escribiendo, viajando, pero sobre todo yo me veo también como alguien que comparte lo que he aprendido, ¿no? Y creo que los libros son algo más bien que te ocurren, ¿no? Por ejemplo, el de la pandemia ocurrió Claro. y yo estuve ahí y lo conté, ¿no? O sea, no es un libro que uno ha planificado, ¿sabes? La historia te busca a ti, no tú buscas a la historia. Sí, sí, podría ser más o menos. Es como que hay un acontecimiento que ocurre que resuena contigo y tú te lanzas a contarlo, ¿no? Entonces yo siento que los libros son así, o sea, no necesariamente porque yo haya escrito un par de libros quiere decir que yo pueda escribir otro más, ¿no? O que tenga la obligación de escribirlo, ¿no? Yo creo que al menos de mi punto de vista, es más bonito que te ocurra algo, ¿no? Claro. Y tú respondes a eso que te ha ocurrido. En cambio, la enseñanza es algo que a mí me gusta hacer y que yo pienso hacer hasta que me muera. Los libros no lo sé, ¿no? Es algo que te va pasando, sí. No sé si la gente quiere igual inscribirse, buscarte igual en tus redes, cómo poder llevar clases contigo. Bueno, me agregas a Instagram, pues, ¿no? Porque Twitter ya no lo uso, ni Facebook tampoco. Pero vos pones mi nombre, yo soy Zárate, y ahí sale mi foto. Y sí, en verdad es eso, ¿no? Yo ahora estoy, como te digo, enseñando, publicando un par de cosas al año en unos medios muy específicos, pero las cosas que comparto las voy compartiendo en Instagram, básicamente. Conozco en realidad gente que lee no ficción, pero son pocos. Si tú quisieras recomendar 5 libros de no ficción, Ya. ¿cuáles serían tus 5 libros top de no ficción? Ahí me agarraste porque es que no tengo como favoritos, Hoy pero ahorita, por ejemplo, para libros, por ejemplo, para quienes quieren profundizar, ¿no? Ujú. En mis clases siempre recomiendo, por ejemplo, un libro de Martín Caparrós que se llama La Crónica. Sí, San Martín al menos es uno de mis maestros, ¿no? Ahí ese libro te abre un poco la cabeza porque Martín recopila ahí sus crónicas más emblemáticas y les explica. y las explica, sí. Después, otro libro también que me parece chévere es este libro bueno, los libros de Svetlana Alexievich, ¿no? Los muchachos de Zinc, Voces de Chernobyl, La guerra no rostro de mujer, son libros muy polifónicos, ¿no? Y yo creo que Alexievich tiene una capacidad para poder penetrar en el corazón humano de una manera muy profunda, ¿no? Después, yo lo que siempre recomiendo también es leer poesía, ¿no? Creo que la poesía también te da un acceso al corazón humano que otros géneros tal vez no te permiten, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, la poesía de José Watanabe, ¿no? La poesía de Hora Cero, ¿no? César Vallejo, para mí es básico, ¿no? No sé, otros libros también que podría decir. A Julio Ramón Ribeiro para mí también es muy importante, sus diarios, ¿no? Ujú. Este, y una cronista, por ejemplo, más actual. Por ejemplo, no sé, hay un libro de Leira Guerriero. Que Teoría a de la mí- gravedad. sí, pero ese es sus ensayos. Pero hay uno que a mí me gusta mucho, que creo que es de los que más me gusta a mí, es uno que se llama Una historia sencilla. Ah, ya, claro. He En escuchado de eso. Sí, es un libro sobre un, em, un bailarín de malambo, que es un baile tradicional en Argentina, que gana un concurso, que se entrena para ganar un concurso de malambo. Y es un gran ejemplo de cómo uno se puede acercar a un personaje aparentemente cotidiano, común, pero a través de lo extraordinario que tiene, ¿no? Yo creo que Guerriero tiene una capacidad para ver lo extraordinario en ese tipo de personajes, ¿no? De hecho, siempre me acuerdo que
Yo leí ese libro cuando yo estaba trabajando en una revista. Yo tenía 27, 26 años. Y yo no sabía muy bien qué quería, o sea, si debía seguir el camino de querer escribir o seguir trabajando en medios editando. Y lo leí, me acuerdo, los últimos días de ese año. Y la historia me golpeó tanto que dije, sí, el mes que viene voy a renunciar. Y renuncié. Y le escribí un mail a Leila, me acuerdo, agradeciéndole, porque ella me mandó el libro. Y y al año siguiente ya dejé mi trabajo como editor y ¿cómo se llama? Y bueno, y me dediqué un poco más a escribir crónicas, como retomé esa vocación, ¿no? Y bueno, y hasta ahora sigo haciendo eso. Qué chévere. Sí, Es un sí, sí. libro que marcó tu vida de alguna manera. Como Derrotero, me pues. impulsó, ¿no? Me hizo recordar eso que me apasionaba tanto de escribir, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Joseph. No, gracias a ti, Romina. Gracias por estar conmigo, por la entrevista. Bueno, sigamos. Gracias. No, gracias a ti.